Para mí el liderazgo es la capacidad que uno tiene de influir, de incidir. Por eso, para mí, el liderazgo no va asociado a un cargo o a un título, ¿no? que ponemos en una tarjeta o en la puerta del despacho, sino que todos somos líderes. Para mí es un concepto fundamental del liderazgo porque todos tenemos capacidad para influir en nuestros círculos, en nuestros entornos. A mí me gusta definir el liderazgo de esta manera. Luego, el liderazgo consciente es cuando en esa capacidad de incidir somos conscientes del impacto que tenemos en nuestra capacidad de acción y de influencia, ya sea a nivel del bienestar y de la generación de prosperidad, de bienestar en nuestro entorno más próximo, ya sea con el equipo con el que trabajamos, con la gente, con nuestros colaboradores, ya sea también con el impacto económico de aquello que hacemos, ¿no? Cómo generamos riqueza económica, cómo impactamos en el entorno medioambiental y cómo generamos también tejido social. Cuando somos conscientes de esto, para mí esto potencia el liderazgo, porque a la que tú eres consciente, a la que uno es consciente del impacto que tiene en estas tres dimensiones, evidentemente uno contacta más con la responsabilidad de cultivarse para influir de la mejor manera posible y generar un impacto que sea positivo, porque impacto tenemos todos. Haciendo, incluso no haciendo, generas un impacto como cuestión de oportunidad. Pero el liderazgo consciente es precisamente cuando tú eres consciente, sabes qué impacto generas y si no lo sabes, pues intentas saberlo. Por ejemplo, si trabajamos en una empresa o una ONG o una fundación, formamos parte de un ecosistema organizacional. Una organización es un sistema que a su vez, para ser sostenible, necesita generar una rentabilidad económica. Por tanto, tenemos una incidencia en el sistema económico. Y a su vez, esto genera también el cómo creamos riqueza, tiene un impacto medioambiental. Esto añade complejidad a la gestión en todos nuestros ámbitos, ¿no? Cuando sabemos que nuestro trabajo, nuestro impacto es un impacto económico, social, organizacional y medioambiental, genera complejidad. Por eso el liderazgo consciente requiere del pensamiento sistémico. Pensar en sistemas, pensar en cómo se interrelacionan estos sistemas, ¿no? Ahora estamos, un ejemplo, estamos en un sistema capitalista donde hemos considerado de forma general, el patrón de comportamiento que observamos es una relación de extractivismo con la naturaleza. La naturaleza la consideramos como un almacén y además tiene recursos infinitos y vamos tirando de ahí, los manipulamos y esto está teniendo un impacto muy negativo en el medio ambiente. Para mí el pensamiento sistémico es una habilidad del liderazgo consciente. Una de las capacidades para formar a líderes en liderazgo consciente es el pensar de forma sistémica. Y el pensar de forma sistémica implica pensar de forma interrelacionada, ser consciente de cómo funciona un sistema. Un sistema es cualquier ente que cumple con tres requisitos. Primero, componentes, ¿no? Por ejemplo, en una organización los componentes pueden ser las personas o departamentos, ¿no? Departamento de marketing, el departamento financiero, dirección general, operaciones, contabilidad, etc. Y luego las relaciones que hay entre sus componentes. ¿Qué relaciones hay entre los distintos departamentos y áreas en una empresa? Muchas veces el departamento de producción es antagónico al departamento de marketing. ¿Por qué? Porque el departamento de marketing lo quiere todo customizado, personalizado, ¿no? Porque está escuchando al cliente. En cambio, el de producción lo quiere todo estandarizado porque es más eficiencia. Entonces, ahí el pensamiento sistémico estudia las interrelaciones y la mejora nace de cómo mejorar la relación, no solo de cómo mejorar un departamento o el otro. Por eso el pensamiento sistémico es importantísimo como habilidad para el liderazgo consciente. Y luego hay otra habilidad que es muy importante para mí, que es el autoconocimiento. Para poder ser consciente del impacto que uno tiene en estos sistemas, es muy importante abrir un espacio de interiorización donde uno se pregunta ¿qué lugar ocupo yo en estos sistemas? O dicho de otro modo, ¿cuál es mi lugar en el mundo? ¿Quién realmente soy yo? ¿Cómo funcionan estos sistemas en relación a mí? Es un principio de interdependencia, es un principio muy importante del pensamiento sistémico y al final te das cuenta de que el pensamiento sistémico te lleva al autoconocimiento y que el autoconocimiento te lleva al pensamiento sistémico. Para mí hay tres grandes prácticas que están a disposición de todos nosotros. Una es la meditación, el trabajar con la respiración
a través de distintas técnicas de meditación, cada uno es importante que encuentre la suya. Esto te abre un espacio para llegar a experimentar esta interconexión desde el cuerpo, desde uno mismo, desde la experiencia, que eso también es un requisito importante para trabajar el liderazgo consciente. No se puede solo con leer libros o artículos y teorías, hay que vivirlo. Entonces la meditación te da esta oportunidad para generar este espacio, para parar, para reflexionar, para sacarnos. Muchas veces en nuestros trabajos estamos muy estresados, saltamos de una tarea a la otra, somos muy productivos, estamos en el hacer, y muchas veces incluso no tenemos ni tiempo para parar. Pues el hecho de parar para respirar, la meditación, la espiritualidad significa aliento de vida, y el aliento de vida lo tenemos al respirar. Lo primero que hacemos al nacer y lo último que hacemos antes de morir, ¿no? Por lo tanto, el poder parar para respirar ya es un acto reivindicativo de conectar con uno mismo, y es una primera práctica muy importante. La segunda es la conexión con la naturaleza. En la naturaleza encontramos la conexión, encontramos sentido de lo que somos, y muchas veces hay gente que dice: yo voy a la naturaleza y desconecto para conectar con tu esencia, y ahí te olvidas de que al día siguiente tienes que enviar un email, ¿no? Entonces, el contacto con la naturaleza es muy importante de forma regular. Hoy en día incluso ya hay médicos que recomiendan baños de bosque, que es una práctica que en Japón se receta desde hace muchos años. Y luego para mí hay una tercera práctica muy importante, que es el arte. El arte nos da la capacidad para realmente conectar distintas disciplinas de conocimiento, conectar con nuestra esencia, conectar con algo muy bonito que es el flujo del juego, de la diversión, del gozo. Y eso es algo que forma parte de nuestro espíritu como seres humanos. Parece una práctica muy obvia, pero puedo asegurar que cuesta mucho a las empresas, que es parar. Parar para reflexionar. ¿Eso cómo se puede hacer? Se puede hacer con un taller de una mañana, con un retiro de 2 o 3 días. Parar para reflexionar. Y el primer paso para reflexionar es escuchar. Cuando tú te sientas a meditar o a pasear por la naturaleza, te escuchas. Pero no solo escucharte a ti, sino escuchar a los otros, al equipo. ¿Qué se siente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? Estos son temas que no se conversan en una empresa o en una organización, porque los temas de conversa son sobre el trabajo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Hay un reto? ¿Hay un problema? ¿Cómo lo solucionamos? Estos son los temas de conversación. Pero ¿cómo estás tú en la empresa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás con tu vida? Muchas veces lo que nos pasa en la vida personal tiene una repercusión también en nuestra vida profesional. Por lo tanto, el parar y reflexionar y escuchar es el primer paso. Esto genera una conexión y una comprensión de lo que nos está pasando, ya sea como equipo, como empresa, como personas, y también con nuestra relación con los entornos, con el territorio, con el ecosistema del cual formamos parte y del que impactamos. Entonces, para mí una recomendación, y además veo el impacto que tiene en las organizaciones que lo hacen, es un impacto realmente de conexión, y a partir de ahí la organización empieza a sanar problemas y a ser más creativa. Pero para hacer eso también necesitas cultivar la confianza, la seguridad psicológica, que la gente, cuando tú paras para reflexionar, dar voz a todo el mundo, que la gente se pueda expresar. Hay gente que entiende el liderazgo como yo soy el responsable o el jefe o el director, pues yo voy a decir lo que se tiene que hacer, y yo voy a un poco a actuar como maestro o maestra de ceremonias. Esto para mí es una manera errónea de entender el liderazgo desde el punto de vista sistémico. Porque un líder consciente o un líder sistémico lo que hace es facilitar un espacio donde cada uno se pueda expresar. Esto genera otro gran poder, que es el poder de la inteligencia colectiva. Cuando escuchamos y estamos dejando que las distintas personas de nuestro equipo, de nuestra organización, se puedan expresar, estamos construyendo algo nuevo que es mucho mayor que la suma de las inteligencias individuales de cada uno. La persona que tiene más responsabilidad, ¿no? Un director o un jefe, primero que es una persona, y esa persona seguramente también tiene sus retos, tiene sus miedos, pues primero que los comparta, que se abra con sus equipos. Muchas veces los jefes, los directores no quieren mostrar, no quieren decir que tienen miedo, por miedo a la crítica, por miedo a sentirse débiles. Eso no es debilidad, se requiere un gran coraje, abrirse y poder decir, pues esto que está pasando, estos retos que tenemos, pues me están dando miedo y no tengo la solución. Poder decir eso
es un acto de creación de confianza, porque luego los miembros de tu equipo te van a ver como ellos, como un ser igual, y empatizarán con esa persona. Y cuando uno empatiza con los demás, empieza a colaborar más, empieza a ser más creativo, porque se crea un propósito colectivo. Primero, ser capaz de conectar con su equipo primero, con las personas de la organización, con sus colaboradores, con el ecosistema, con la naturaleza, saber que esa persona también es naturaleza y tener esa capacidad de conexión. Por eso el desarrollo personal nos pone en relación a todo, ¿no? Es una experiencia de interconexión y esto no se puede dejar pasar. Un liderazgo consciente sin llegar a conectar a nivel personal, a nivel emocional, a nivel social en el ecosistema y a nivel ecológico, para mí es la clave de todo. Luego, a partir de ahí, ya hay técnicas, ya hay prácticas, ya hay modelos que uno realmente puede aplicar para el resto. Pero lo que no puede dejar pasar es tener esa capacidad de crear conexión desde uno mismo y hacia el resto. Para mí eso es la gran clave de todo.